Ahí dijeron en el chat. Muy bien, gracias. Ahí creo que puse. Sí, y gracias. Esto de las juntas que se forman en España se nuclearon en la ciudad de Sevilla, que está al sur de España, por aquí, mientras que desde el norte venían avanzando las tropas francesas. Retengan esa información, pasamos a la siguiente filmina, ¿no? Se forma la Junta Central de Sevilla, que después, bueno, al momento que caiga, se va a formar el Consejo de Regencia en la ciudad de Cádiz. Pero, ¿qué ocurre en América? Si el reino está en España y tuvo la necesidad de formar juntas para reemplazar a esa soberanía que no estaba, en América, ¿quién gobernaba? Bueno, el virrey, pero el virrey era representante del rey y el rey no estaba. Entonces, de acuerdo al derecho español, siguiendo el principio de retroversión de soberanía a los pueblos, y estar atentos que es en plural y atentas, ¿no? Es los pueblos, no el pueblo indiviso, el cual pensaba, por ejemplo, Rousseau, vamos a ver, ¿no? O incluso acá en América un moreno, ¿no? La ilustración hablaba del pueblo como el conjunto de individuos, ¿no? De ciudadanos y ciudadanas. Acá no, el pueblo corporativo, el ayuntamiento, el cabildo. Al no estar el rey, el derecho español contemplaba que la soberanía retrovertía, o sea, quiere decir como que volvía a los pueblos, que eran los depositarios de la soberanía, y se la conferían al rey, ¿no? Que era como un elegido por Dios para representar a esos pueblos. Entonces se van a formar también juntas en toda América, lo que llamó el movimiento juntista, para también desterrar o por lo menos no quedarnos con la idea de que solo en Buenos Aires hubo una junta, una primera junta. En toda América Latina, en muchas ciudades, como menciona acá Montevideo, Charcas, La Paz, Quito, Santiago de Chile también, algunas no están numeradas ahí, pero sí, por ejemplo, acá habla de la primera Junta Nacional de Gobierno en Chile, el 18 de septiembre de 1810. Por eso los chilenos festejan el Día de su Independencia como el 18 de septiembre, de esa primera junta, es como nuestro 25 de mayo. Más allá de que su independencia formal recién fue en 1821 y fue otro día. Perdón, 1817, 21 es Perú, pero porque San Martín justamente después permite que se libere Santiago, que había sido recapturada por los realistas. Acá lo que va a haber en realidad es una especie de guerra civil entre realistas y revolucionarios en toda América Latina. Y por eso quiere decir que no todas estas juntas eran revolucionarias, algunas tenían más un tinte conservador, ¿no? de estar en nombre del rey que está preso, pero nada de que se le asemeje a la independencia. Por más que muchos ya pensaban que el pacto colonial estaba roto, ¿no? Que ya seguir dependiendo de España era un atraso, y ahí estaban justamente los criollos que van a ser los protagonistas de la Revolución de Mayo. Ustedes, como habrán visto en el video de Felipe Piña, ¿no? Llegan las noticias a Buenos Aires de la caída de la Junta Central de Sevilla, esa que se había formado en 1808, cae a comienzos del año 1810, de enero creo, pero como tardaban los barcos en cruzar el Atlántico como 3 meses, las noticias llegan acá el 13 de mayo, ¿no? De 1810. Y inmediatamente los criollos actúan, ven que era la situación revolucionaria, era el momento indicado para poder seguir el plan que muchos de ellos tenían en sus cabezas, y otros, bueno, también acudiendo a la urgencia, a ver qué es lo que había que hacer cuando el rey no estaba y había caído la Junta Central, que era la que había nombrado al virrey. Recuerdo, ¿no? Cuando fueron las invasiones inglesas, el virrey era Sobremonte. Yo omití decirles que también en esa época hubo un cabildo abierto en la primera invasión inglesa que nombró a Liniers como virrey. Y el problema en 1810 que se presentaba para los españoles mismos era que en Buenos Aires había un virrey de origen francés cuando toda la península ibérica estaba invadida por Francia. Entonces, esa desconfianza habían llegado, perdón, en el año 1809, a que la Junta Central de Sevilla nombrara a un español, que estaba en Lima por aquel entonces, o en lo que sería el virreinato de Nueva Granada, estaba, me parece, más al norte, inclusive ya, Baltasar Hidalgo de Cisneros. Y a él lo nombran como virrey del Río de la Plata en el año 1809. Pero lo importante no es cuándo, sino quién lo nombra. Lo nombra la Junta Central de Sevilla. Y enterándose los criollos que la Junta Central de Sevilla había caído a principio de año en España, ¿qué autoridad, qué legitimidad tenía el virrey? Muchos van a pensar que ninguna, y que ese virrey tenía que ser reemplazado, debía renunciar y ser destituido y reemplazado por una junta como las que se habían formado en España. Eso se va a decidir en un cabildo abierto que se convocó para el día 22 de mayo, y de los 300, 400 que participan, 400 y pico fueron invitados y terminan participando no más de
casi alrededor de 300 personas, terminan votando más o menos 2/3 de que el virrey debía ser destituido. También hubo un sector conservador que decía, no, el virrey debe continuar. El obispo Lué, representante de la iglesia, decía, así haya un solo español en suelo americano, él es la soberanía. Contra lo que retruca Castelli, le dice, pero el principio de retroversión de soberanía dice que si el rey no está, la soberanía recae en el pueblo. Y el fiscal Villota le contradice y le dice, pero es el pueblo de Buenos Aires, es el Cabildo de Buenos Aires el que tiene la potestad de reemplazar a un virrey que es de todo el virreinato. Y ahí la carta maestra la va a jugar Juan José Paso cuando dice, pero tenemos que actuar ante la urgencia, como si fuera una hermana mayor cuando los padres no están, hay que convocar a una junta acá en Buenos Aires y después ampliarla con representantes del interior, que es lo que después se va a hacer con la Junta Grande. Pero la primera junta, la que todos ustedes conocen, la de Saavedra, Moreno Paso, Belgrano, Castelli, Ascuena, Alberti, Larrey, Mateu, esa se forma el 25, porque en el 24 los cabildantes, los más conservadores, dijeron, bueno, está bien, quieren una junta, acá tienen la junta. Esa es la junta conservadora que presidía el ex virrey. O sea, había algunos revolucionarios, pero quien presidiría esa junta iba a ser el ex virrey Cisneros. Por lo tanto, no había cambio alguno. Si me cambian el virrey por una junta presidida por el virrey, es lo mismo. Entonces, ahí es donde se da ese realmente golpe de efecto con el pueblo en la calle, entendiendo por el pueblo lo que podían movilizar estos criollos, esas milicias que se habían organizado en la primera junta, bueno, lo hacen un poco presionando con la fuerza y diciendo, esta es la junta. Y ahí se forma una junta que todos conocemos que pretendía tener legitimidad por sobre todo el virreinato, pero que hubo muchos territorios que la desconocieron. Recuerden que el virreinato abarcaba varios países, más allá de las provincias que hoy conforman Argentina, las del centro norte, también abarcaba Uruguay, Paraguay bueno, Bolivia, ¿no? Y acá vemos que las que la desconocen son Lima, obviamente el otro virreinato, pero que no acepta Lima sigue siendo el bastión del movimiento realista, o sea, de los que siguen siendo fiel a España, esté quien esté, y algunos de nuestro territorio del virreinato. Montevideo, donde el gobernador de Montevideo, porque era una subdivisión dentro del virreinato, el gobernador Elío, se va a autoproclamar él virrey. Bueno, está Buenos Aires, no tiene más virrey, el virrey del Río de la Plata, del virreinato, está en Montevideo y se llama Elío. Y la ciudad de Montevideo es realista, es conservadora hasta que después se libera, ¿no? Porque el resto de la campaña bonaerense, campaña oriental va a ser fiel a los revolucionarios, comandada por Artigas, lo que es el interior de lo que hoy es Uruguay va a estar del lado revolucionario. Y el Paraguay prácticamente queda separado, se va a autonomizar en 1811, porque la revolución va a enviar como expedicionario a Belgrano, y Belgrano va a ser derrotado por los guaraníes, por los paraguayos, y van a mantenerse aislados hasta lo que vamos a ver más adelante, la guerra de la Triple Alianza. Se independiza en 1811 y tiene ahí una sucesión de presidentes que vamos a ver hasta Solano López, el de 1860, y llevando adelante un proceso muy autónomo, dada su particular ubicación en el territorio latinoamericano y su autonomía casi histórica, ¿no? Desde la época de la fundación de las ciudades. Imaginen que Asunción es la madre de todas las ciudades de la que es la zona de la Cuenca del Plata, ¿no? Y bueno, y Córdoba. Córdoba es una ciudad de lo que hoy consideramos Argentina, obviamente, que desconoce a la Junta de Mayo y que, como vieron en el video, provoca como una especie de motín, se no reconoce la Junta, ni el gobernador, ni el obispo, ni el quien era el héroe de las invasiones inglesas, Liniers, y termina siendo fusilado por orden de la primera Junta, sobre todo de la figura de Moreno, ¿no? Y ahí tienen, bueno, una sucesión de los gobiernos patrios, porque bueno, no vamos a hacer esa historia día a día, que dijimos la década revolucionaria de 1810-1820 tiene una sucesión de distintos gobiernos, se llaman gobiernos patrios, pero estamos hablando de gobiernos centrales, todos con su sede en Buenos Aires, con la pretensión de gobernar todo el territorio. Esto va a ser muy interesante para entender mejor la clase que viene, cuando ya veamos una perspectiva mucho más amplia en lo temporal y entremos en esa discusión de unitarios y federales y ver por qué después demora tanto la Argentina organizarse como Estado, una vez incluso que ya es independiente, ¿no? Pero ya al inicio de la primera junta hubo un cruce, unas diferencias entre el presidente y uno de sus secretarios, Saavedra y Moreno. Y ahí vemos como tal vez las dos concepciones de la soberanía de la que hablábamos. Saavedra pensando en esa soberanía de los pueblos y Moreno pensando en esta soberanía indivisa de el pueblo. Entonces, para Moreno tenía que haber una junta que representara al total
del antiguo virreinato, que bueno, estaba tomando estos nuevos rumbos, sin todavía declarar la independencia, pero que todos los diputados que llegaran, porque cuando llegan los diputados del interior se da esta fractura, él los quería incorporar a este órgano ejecutivo que era la primera junta, pero separándolo y formando un órgano legislativo. Mientras que Saavedra decía, no, sumémoslos y entre todos decidimos, y lo que pasaba es que el interior era mucho más conservador y primaba esa soberanía de los pueblos, y era lo que tiraba para atrás un poco todas las reformas que Moreno quería hacer. Por lo tanto, bueno, Moreno quiebra con la primera junta, se le envía una misión diplomática y muere en alta mar, hasta muchos sospechan envenenado, ¿no? Y nunca se va a poder comprobar eso porque arrojaron el cuerpo al mar, etcétera, ¿no? Pero Saavedra queda comandando, ¿no?, este sector más conservador de la primera junta, y Moreno queda afuera. Belgrano va a pelear al Paraguay, como dijimos, Castelli va a pelear al Alto Perú, eran los elementos más revolucionarios, ¿no? Pero bueno, también la Junta Grande, que se conformó en diciembre de 1810, era muy complejo con sus 20 y pico de miembros decidir, y se va a reducir a un número de 3, que va a ser el triunvirato, que en un primer momento está más manejada por este sector más conservador. Lo van a formar Paso, Chiclana y Zarratea, pero el que va a andar ahí tomando las decisiones va a ser Bernardino Rivadavia, que era un unitario en su concepción política, ¿no?, y un liberal en su concepción económica. Y va a tener grandes diferencias, por ejemplo, con Manuel Belgrano, con Artigas, caudillos más, si se quiere, más federales, y Belgrano ya con un avance más hacia la independencia, mientras que Rivadavia, más temeroso, más cauto, no le permite, por ejemplo, que se flamee la bandera argentina, que Belgrano decide crear y llevar adelante en 1812, en febrero, cuando se da su creación en orillas del Paraná y en Rosario, en sus enfrentamientos contra esas baterías españolas, luchando por la zona del litoral, ¿no?, de la banda oriental, de Entre Ríos y demás, ¿no? Y el gran quiebre se da ahí con la llegada de San Martín, como decíamos al principio de la clase, en 1812. Él sí le va a dar ese impulso revolucionario, libertador, llega en 1812, y con el segundo triunvirato, en el cual hubo un pequeño cambio, nada más, queda la figura de Paso y salen Chiclana y Zarratea, y entran dos más proclives a estos cambios, que son Rodríguez Peña y Álvarez Jonte, impulsan la Asamblea del 13, que tenía dos objetivos: declarar la independencia y sancionar una constitución. Finalmente no puede cumplir con ninguno de esos dos objetivos, pero avanza en lo que era esto de un nuevo rumbo político, porque crea el escudo nacional, una moneda patria, el himno, va a terminar con la libertad va a proclamar la libertad de vientres, que es que ir terminando a poco con la esclavitud, va a terminar con la mita, el yanaconazgo, la encomienda, esas formas serviles de trabajo que vimos en la etapa colonial, pero la situación todavía mundial era bastante poco favorable para la declaración de la independencia, porque estaba siendo derrotado Napoleón, porque vuelve al trono en 1814 finalmente Fernando VII, y estaba decidido a recuperar sus colonias, perdón. Recuperó su corona y quiere recuperar las colonias. Y el único foco revolucionario que estaba en pie era Buenos Aires. Como dijimos, Santiago, por ejemplo, la patria vieja, como le llaman ahora los chilenos, había proclamado su independencia, o una primera junta en 1810, pero fue recuperada por los españoles, los realistas. Entonces estaba en manos de los realistas, por eso después San Martín tiene que cruzar los Andes para liberar Chile. Y lo que era, por ejemplo, la zona de Colombia, Venezuela, donde había impulsado la revolución Bolívar, fue derrotado y tuvo que exiliarse brevemente en Jamaica, y después recuperar fuerzas y retomar, ¿no? México, que también tuvo una revolución en 1810, fue sofocada por los españoles, y recién en 1821 va a decretar su independencia México. Por lo tanto, vemos que lo único que quedaba en pie era el foco revolucionario de Buenos Aires, y la estrategia que hubo que seguir era la que diseñó San Martín, ¿no? Pero para eso primero había que declarar la independencia. El Congreso se va a reunir en Tucumán para evitar el centralismo porteño, ¿no? Y el directorio que se había creado por la Asamblea del 13, cuyos primeros directores supremos habían tirado bastante para atrás la independencia, Posadas, Alvear. Alvear había venido con San Martín en el mismo barco y a hacer la independencia, pero cuando tuvo la posibilidad de decretarla como director supremo, ellos buscaban algún monarca europeo con el cual nombrarlo rey, y bastante poco patriotas fueron los primeros directores supremos, pero hasta que aparece la figura de Pueyrredón, muy amigo de San Martín, y decidido sí a dar ese salto de proclamar la independencia y además llevar a cabo la guerra ofensiva, ¿no? El 9 de julio, como todos sabemos, en 1816 se juntan en Tucumán,
para evitar esto del centralismo porteño. Decretan la independencia, la declaran, de toda dominación extranjera, se le agrega un par de días después, ¿no? Porque dice independientes de España, las Provincias Unidas de América del Sur, independientes de España, y después a los pocos días se le agrega de toda dominación extranjera para que quede claro que no íbamos a ser colonia ahora ni de Inglaterra ni de ningún otro monarca europeo, pero sí que ya la campaña de San Martín del cruce a los Andes, que se va a dar en 1817, abre las puertas a recuperar Chile y de ahí uniendo fuerzas a San Martín con O'Higgins y Bolívar retomando desde el norte, en ese efecto de pinzas van a ir derrotando poco a poco los realistas, ¿no? Finalmente, hacia 1821, 1824, la labor de San Martín, Bolívar, Sucre, O'Higgins, van a permitir la total libertad de América, ¿no? Pero en el plano interno todavía vemos que Argentina, lo que después va a ser Argentina, seguía con sus complicaciones. Toda la primer tramo de la guerra se había intentado hacer por el Alto Perú, o sea, desde Belgrano yendo a Jujuy y retrocediendo con el éxodo jujeño hasta Tucumán, y ahí en la batalla de Tucumán, obteniendo una victoria, luego obteniendo la victoria de la batalla de Salta, pero no más allá de ahí podía contener la frontera el bando revolucionario del avance realista que venía desde el Alto Perú, ¿no? De lo que hoy es Bolivia. Recordemos que las fuerzas estaban en Perú. Entonces, si todas las fuerzas las mandamos a Mendoza para que el Ejército Libertador cruce los Andes y llegue a Chile, como hizo finalmente San Martín, íbamos a desproteger todo el norte. Bueno, ¿quién fue el encargado de resistir las avanzadas realistas desde el norte? Bueno, Martín Miguel de Güemes y los gauchos, ¿no? Gauchos y gauchas, ¿no? Porque recordar la labor de la mujer también en toda esta etapa revolucionaria y el ejército este del norte que va a formar Martín Miguel de Güemes es una labor loable, como también la figura de Juana Zurduy, ¿no? Gauchos, ¿no? Campesinos, gente de pueblo que toma las armas y que Güemes obliga a aquellos que tenían el poder económico, bueno, a vender cuantas cosas tuviera, con confiscaciones, con donaciones, voluntarias, forzosas, lo que fuera, a vender joyas, tierras, ganado, donarlo para alimentar las tropas, pero se mantuvo la defensa del norte argentino, si hay algún salteño o salteña acá, conoce mejor que yo y que nadie a la figura de Martín Miguel de Güemes, que hace muy poquito recién se le reconoció un feriado, el 17 de junio, muy cercano del de Belgrano, entonces casi que el acto patrio en la escuela siempre se terminan sumando los dos, ¿no? Pero bueno, para no dejar a nadie afuera, a veces hay que hacer cada tanto un poco la historia de estos personajes históricos, más allá de que sabemos que la historia la hacen las grandes grupos humanos, ¿no? Los pueblos, podríamos decir, o también los actores sociales, ¿no? El proletariado, la mujer, el pueblo indígena, siempre vamos a hablar más de colectivos que de personajes históricos. Pero bueno, también es bueno reconocer y destacar esta figura de esos grandes hombres o mujeres que se pusieron adelante de otros tantos miles y cientos de miles que llevaron a cabo estas tareas tan loables, ¿no? Pero ¿qué pasa en el plano interno? Decíamos, bueno, el Congreso de Tucumán finalmente se va a trasladar a Buenos Aires y el peligro no era infundado, ¿no? En 1819 se va a sancionar una constitución, pero que es de tipo unitario, centralista. Lo que siempre los porteños habían querido controlar era todo el espacio del antiguo virreinato de un modo centralista, unitario, mientras que el interior era más proclive al federalismo, al que va a proponer Artigas, por ejemplo, y las provincias, como ustedes habrán visto en el video, ¿no? De Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, el litoral, que incluso en 1815 se van a aliar a Artigas y proclamar la independencia de la Liga de los Pueblos Libres, y no participaron del Congreso de Tucumán, ni Santa Fe, ni Entre Ríos, ni Corrientes. Pero cuando ya finalmente Artigas después va a ser derrotado, va a terminar exiliado en Paraguay, mucho destrato tuvo la figura de Artigas por parte de los criollos porteños, ¿no? Pero lo cierto es que finalmente cuando se sanciona esta constitución de 1819 de tipo centralista, los que se van a levantar en pie de guerra son López de Santa Fe, Estanislao López, y Pancho o Francisco Ramírez de Entre Ríos. Y van a invadir conjuntamente Buenos Aires en la batalla de Cepeda, el 1 de febrero de 1820, van a derrocar al último director supremo. Y ahí es donde está lo importante, ¿no? Porque vamos a ver que se va a iniciar a partir de 1820 una etapa que los historiadores denominan de autonomías provinciales. Y eso es lo que nos marca como una bisagra y un quiebre de estos primeros años de vida independiente. Tenemos una etapa de gobiernos centrales, pero solamente entre 1810 y 1820. Y después, cuando ya la independencia está garantizada y todos los países de América van buscando su destino,
lo que hoy es la Argentina está en una maraña de peleas, luchas, guerra civil, lucha interna entre unitarios y federales, que van a impedir que el Estado se centralice, se unifique y encuentre su modelo federal, que es el que hoy nos rige, recién en 1853 con su constitución, y que se consolide como Estado recién a partir de 1860, 70, 80 y hasta por ahí un poco más, ¿no? Pero es lo que vamos a trabajar un poquito el encuentro que viene. Yo calculo que con los mismos integrantes, pero ya más animemos, ¿no? A aquellos que todavía no han entrado a las charlas, a que lo hagan. No, acá no tengo que cerrar. Vamos a minimizar esto. Esto sí lo podemos cerrar. Y volver a la sala acá. Quiero verlos a todos y a todas. Si andan por ahí. No sé cómo hacerlo. Bueno, ustedes me ven igual, ¿no? Sí, tengo que dejar de compartir. Es la pantalla. Y ahí, volviendo a que nos quedan 10 minutos, somos unos 20 aproximadamente, preguntarles si les quedó alguna duda. Es verdad que vamos un poco rápido, ¿no? Pero tranquilas y tranquilos que esto no es todo importante, es quedarse con una idea general, esto después lo pueden volver a escuchar si quieren, o ya mismo con el video que vieron, seguramente si tomaron nota ya tienen un panorama. El Prezi se los voy a compartir, pero vieron, era bastante simple, sencillo, con algunas imágenes nada más, pero las ideas centrales quizás por ahí les puedan servir. Pero esto, ¿no? Entender esta primera década revolucionaria que tiene sus particularidades, pero que después vamos a casi dejarla un poco de lado y entender más a nivel general, resumido en que estos fueron los 10 años de gobiernos centrales, en los cuales se concentró en la lucha por la independencia primero y por la organización del país, pero que esta no va a quedar sellada, sino que va a haber una larga cantidad de décadas, ¿no? Lo que el historiador argentino Alperín Dongui llamaba la larga espera para que por lo menos acá en la zona del Río de la Plata, lo que hoy es la Argentina, se llegue a hablar de una organización del Estado, ¿no? Quizás Chile sí, por ejemplo, encuentra un Estado mucho más rápido. En la etapa de Portales, allá por la década del 20, 30, ya Chile se unifica y se consolida como Estado unitario. Tuvo esa decisión y esa ventaja, tal vez. Acá la guerra entre unitarios y federales va a demorar la consolidación del Estado argentino. Así que bueno, vamos a dejar hoy por acá, hoy en día, retomando el lunes, nosotros teniendo una cierta continuidad, pero con esta salvedad de que, bueno, en teoría el CBC comenzaría las clases el lunes. Nosotros hicimos, bueno, un calentamiento, una vuelta previa, como es en la carrera de autos, y ya después sí largamos con todo el lunes, ya más trabajando con textos en una etapa en la cual sí hay muchos textos de la bibliografía obligatoria que está disponible en internet para que todos y todas la puedan leer gratuitamente, y más de análisis, con textos, con autores, vamos a entender estas etapas ya en la cual sí se va dando la consolidación del Estado Nacional Argentino. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá de lo que se vio hoy, de lo que viene de antes, o a nivel general de la cursada? Yo tengo una pregunta con eso de los federales y unitarios. Sí, Alan. Aún no entendí muy bien la diferencia. Bueno, tranquilo, Alan, que eso va a ser el tema de nuestra próxima clase prácticamente, y que esto quedaba vislumbrado recién en esta primera década, por ejemplo, en esa discusión tal vez entre Saavedra y Moreno, que después se da entre savedristas y morenistas, mucho de ver cuál iba a ser el peso de Buenos Aires y cuál el peso de las provincias, porque no nos olvidemos que la monarquía se manejaba en una forma unitaria. El rey estaba en España, había un virrey en Lima primero, después se crea el virreinato del Río de la Plata y hay un virrey en Buenos Aires, y desde ahí se pretendía gobernar todo lo que era el territorio del virreinato, imagínate, ¿no? Pero cuando en la práctica había mucha autonomía, porque después había subdivisiones menores como las gobernaciones y después las intendencias, y andá a decirle a un cordobés que lo que se decidía en Buenos Aires fuera la ley y había que cumplir la rajatabla, entonces, o a un tucumano o a un salteño, ya estaba muy impregnada el autogobierno, ¿no? Por el escaso control de las autoridades españolas. Realmente lo único que le interesaba era sacar la mercancía, ¿no? El metal, y poco control político había realmente sobre el territorio americano. Pero sí, una vez que ya son países independientes, bueno, esto de consensuar un gobierno común va a llevar muchas décadas. Y los federales lo que plantean básicamente es la defensa de las autonomías locales, de las autonomías provinciales, mientras que los unitarios plantean un centralismo, desde que un solo lugar se tomen decisiones para todo el territorio. Imagínate hoy en día que hubiera elecciones en todo el país, sí es cierto, todos tendríamos posibilidad de votar, pero que se eligiera el presidente y este después eligiera a cada uno de los 23 gobernadores como si fueran ministros. Como si fueran ministro de Educación, de Salud y de Trabajo, eligiera al gobernador de Córdoba, de Tucumán, de Salta, de Tierra del Fuego, de donde sea.
Eso a nosotros nos choca mucho, porque cada provincia elige a su gobernador. Y de hecho vemos hoy que tenemos un presidente de un signo político y gobernadores que son de otro partido político. Bueno, esto es porque vivimos bajo un régimen federal, que se terminó de sellar recién en 1853, pero que las bases de discusión estaban ya desde la época colonial, o en este primer periodo de 1810-1820, aparecen levemente. Y directamente una guerra entre unitarios y federales va a haber a partir de 1820, esta batalla de Cepeda, en la que las provincias del litoral, López y Ramírez, son caudillos federales que avanzan sobre Buenos Aires oponiéndose a ese centralismo porteño. Porque no me detuve, pero la Constitución de 1819 era centralista, unitaria, y hasta con algunos sesgos medios monárquicos, ¿no? Entonces estaba esta idea medio de que un rey en Buenos Aires que controle todo el espacio del ex virreinato, y eso las provincias del interior no lo iban a aceptar. ¿Quedó claro, Alan? Sí, es que resulta que tenía esa duda, porque parece como que los unitarios eran un poco más, no sé, al principio pensé que eran conservadores, pero después investigué un poco y decían que era con ideología liberal. Los Claro, después federales eran vamos más a ver, conservadores. exacto, sí, en la década del 20 vamos a ver que un unitario, por ejemplo, era de este Rivadavia que veníamos mencionando en el primer triunvirato, y él era un liberal, y muchas de las reformas rivadavianas que se van a dar en Buenos Aires son reformas de tipo liberal. Es cierto que América Latina, si uno lee, no sé, las novelas de García Márquez, y ve que todos estos primeros 20, 30 años, diríamos, de de conformación de los estados, las disputas son entre el liberalismo y el conservadurismo, eso no hay duda. Pero bueno, después hablar de unitario y federal tiene que ver cómo se distribuye el poder en el territorio, si de forma centralizada o en forma que respete las autonomías. Después el gobernante puede ser liberal, Urquiza por ejemplo va a ser un federal, pero va a ser liberal, ¿no? Porque viene después con otra mirada. Pero es muy complejo de entender y le vamos a dedicar por eso casi una clase entera la próxima. Quedan 2 minutos y medio. ¿Alguna preguntita más? A ver. Bueno, no hay más preguntas. Milagros, ¿querías hablar o hay una criatura ahí medio queriendo participar? Parece que sí, bueno. Bueno, compañeras, compañeros, ya si no hay más preguntas, dejamos acá, igual queda grabado y lo subo ahora cuando termine de procesarlo Zoom, y después cuando lo subo a Facebook también lo procesa un poquito Facebook y va a demorar unos minutitos, pero cortamos acá y preguntan si esto entra al parcial. Bueno, el parcial todavía ni sabemos cómo va a ser ni cuándo. El parcial va a ser sobre la bibliografía obligatoria. Y de todo lo que estuvimos hablando, poquito hay. Algo en mi texto, que ahora les voy a pegar el fragmento de la clase de hoy, y algo de algunos pocos textos, como el de Beatriz Díaz, que también ya se lo pegué. Lo de Brailovsky no entra, ¿no? Pero ayuda para entender un poquito mejor Incas y la etapa colonial. Y van a ver que algunos autores del libro que van a adquirir o de los textos que están en la página pueden mencionar estas etapas, pero muy por arriba. Ya los textos que a partir del lunes sí vamos a trabajar más mayor profundidad, van a ser tema de parcial. Todo lo anterior, lo que estuvimos viendo en este mes de mayo de acompañamiento, creo que sirve para entender mejor lo que viene y para tener ideas más claras. Y pueden hasta ustedes ponerlo como parte de sus respuestas, si quieren hacer algo más tipo línea de tiempo, yéndose hacia atrás como finalmente hice yo, pero no con ese carácter obligatorio que sí es lo que van a tener que trabajar con los textos. Pero claro, uno no empieza a caminar de un día para el otro. Primero gatea y bueno, así ustedes también están dando ahora sus primeros pasos, muchos de ustedes a nivel universitario. Así que bueno, animarlos y a felicitarles, pero bueno, ya nos quedan segundos hasta que se corte y no tengo problema en compartirlos, pero sí que ya no hay mucho más para decir. Así que bueno, que tengan una linda semana nada más y nos mantenemos en contacto por nuestro medio del Facebook. Hasta el jueves. Chao, profe. Hasta el Chao, lunes, profe. perdón, hasta el lunes, estoy mal del día. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Chao, Buen hasta fin de luego. semana entonces. Buen fin de semana.